tardes. Bienvenidos a aquellos que nos visitan. Precioso, lindo tenerlos con nosotros. Bueno, vamos a tener tiempo con la palabra de Dios, así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el versículo 6 al versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 14. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu bondad para con nosotros. Señor, gracias por salvarnos, por rescatarnos. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por pecadores indignos. Gracias, Señor, porque como cantábamos, cuando llegue el final, no sabemos cuándo será, pero cuando llegue el final estaremos en tu presencia por los méritos de Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque lo que no podemos hacer por nuestras obras, Cristo lo ha hecho por nosotros al morir en la cruz. Gracias. Y pedimos, Señor, en esta tarde que tú uses tu palabra. Confiamos en que viva, es eficaz. Te pedimos que tú nos edifiques por medio de ella y tú salves a los que están en medio nuestro que no te conocen. Por favor, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos nosotros o varios de los que somos creyentes tenemos momentos en nuestra vida que nos impactan, nos aprendemos algo y es como que todo encaja en su lugar. Decimos cosas como: ¿cómo no lo vi antes? Era obvio, ¿cómo no lo vi antes? Bueno, en mi caso, uno de esos momentos, me acuerdo que fue ver la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dejar de ver el Antiguo Testamento como historias aisladas, como la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Josué, la vida de fulanito, y empezar a ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan, que en realidad la Biblia es, podemos decir de esta manera, es una historia, es la historia de la redención, es la historia de un reino. Así arranca la Biblia en Génesis, nos habla de un reino. Y así termina la Biblia en Apocalipsis, hablándonos de un reino. Y podemos decir que toda esta historia se trata del Rey, Jesucristo, y de quienes van a vivir en este reino. Así que, de cierta manera, la Biblia nos tiene un hilo conductor. Y es llamativo que en este texto que acabamos de leer, justamente Pablo nos va a mostrar ese hilo conductor.
Pablo está lidiando acá, recuerden, con falsos maestros que estaban enseñando que la salvación, la manera en la cual uno puede ser perdonado por Dios, decían estos falsos maestros, es fe más obras. O sea, vos tenés que creer en Jesús y además guardar la ley de Moisés. Pero Pablo va a mostrar que no es así, de ninguna manera. Que la salvación es por la fe, solamente por la fe, o sea, por gracia, por medio de la fe. Y eso es lo que va a defender acá Pablo. Va a decir, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia mediante la fe. Ahora, yo diría, si vamos a defender lo que va a hacer a Pablo acá, la justificación por la fe, o sea, vamos a demostrar que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por la fe, ¿qué usaríamos? ¿Qué texto usaríamos? Bueno, probablemente los evangelios quizás usaríamos. La vida de Jesús. Bueno, en ese tiempo los evangelios todavía no se habían escrito, pero sus enseñanzas ya estaban. Así que usaríamos los evangelios, usaríamos lo que Jesús enseñó. Pero no es lo que Pablo hace acá. Pablo va a mostrarnos que toda la escritura enseña que la salvación es por medio de la fe. Así que Pablo, para demostrar que la salvación no es por obras, va a usar el Antiguo Testamento. Y todo el tiempo, lo vamos a explicar, pero todo el tiempo van a ver que Pablo dice, porque escrito está, porque la Escritura dice. Y todo el tiempo Pablo va a hacer referencia al Antiguo Testamento. Por eso lo que vamos a ver esta tarde es que justamente el Antiguo Testamento nos muestra que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Repito, lo que vamos a ver esta tarde es que el Antiguo Testamento, o sea, vamos antes de los Evangelios, el Antiguo Testamento nos muestra que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Y vamos a ver en este texto tres verdades que nos enseñan que la salvación, la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Y la primera verdad que vamos a ver en el texto es que el Antiguo Testamento nos muestra que el creyente es justificado solo por la fe. El Antiguo Testamento ya nos enseñaba que el creyente es justificado solo por la fe, versículos 6 al 9. Noten ahí conmigo en el versículo 6, por favor, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está argumentando acá, nuevamente repito, que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Que nadie, jamás, ninguna persona en toda la historia se puede salvar a través de obedecer la ley. Nunca, jamás. En toda la historia de la humanidad, nadie jamás se puede salvar, puede ser acepto por Dios, puede ser perdonado por Dios guardando la ley. Nadie. Pablo está acá, va a mostrar que no hay ninguna manera de que alguien pueda ser salvo por sus obras. Y para eso Pablo va a remitirse al padre de la nación de Israel. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham. Así que queremos ver si la justificación es por la ley. ¿Queremos saber? Bueno, veamos qué dice el Antiguo Testamento. Vamos al primer libro de la Biblia. ¿Qué libro nos relata la historia de Abraham? Génesis, el primer libro de la Biblia. Vos abrís la Biblia del inicio, el primer libro es Génesis. Bueno, remontémonos a Génesis. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? Dice Pablo muy claramente en el versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham también fue justificado por la fe. Y es muy llamativo lo que Pablo hace acá, porque en el contexto judío, los judíos enseñaban en el periodo, se llama el periodo intertestamentario, o sea, desde que cierra el Antiguo Testamento con Malaquías hasta que abre el Nuevo Testamento con Mateo, hay lo que llaman 400 años de silencio, donde no hay profetas, no tenemos escritura. Bueno, en esos 400 años de silencio, el pensamiento judío se desarrolló. Y los judíos en ese tiempo llegaban a decir que Abraham
fue justificado por guardar la ley. Eso decían los judíos. Que en realidad Abraham no tenía la ley vino con Moisés. Pero los judíos enseñaban que Abraham cumplió por anticipado la ley. Dice un libro apócrifo, no es la palabra de Dios, pero nos ayuda a entender cómo pensaban los judíos en ese momento. Dice un libro apócrifo lo siguiente: Abraham, padre insigne de una multitud de naciones, no se halló quien le igualara en gloria. Y noten lo que dice de Abraham. Él guardó la ley del Altísimo y con él entró en alianza. ¿Qué decían los judíos? Que Abraham guardó la ley y por eso entró en pacto con Dios. Matatías, uno de los macabeos en el tiempo de vuelta intertestamentario, reúne a sus hijos y quiere animarlos a ser fieles, y él empieza a citar héroes, vamos a decir así, de la fe. Y le dice Matatías, de vuelta no estoy diciendo esto como palabra de Dios, sino como pensaban los judíos en ese momento. Matatías le dice a sus hijos que Josué cumplió la ley y llegó a ser fiel. Elías fue celoso de la ley y fue llevado al cielo. Daniel observó la ley y fue guardado de los leones. ¿Se dan cuenta, no? Todo el énfasis está en cumplir la ley. Y en la cabeza de esta lista de héroes, dice Matatías, ¿no fue hallado Abraham fiel en la prueba y se le contó como justicia? Fue hallado fiel en la prueba y se le contó como justicia. ¿Qué creían los judíos? Que Abraham fue justificado por guardar la ley. Pero Pablo viene acá a refutar todo esto. Y Pablo va a las Escrituras inspiradas y abre Génesis 15:6 y cita: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Por la fe. Recordemos que ser justificado tiene que ver con ser declarado justo. Eso es ser justificado. ¿Cómo Abraham, que era un pagano, fue declarado justo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Fue por guardar la ley? ¿Fue porque hizo buenas obras? No, muy claro. Génesis 15:6, muy claro. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo, citando Génesis 15:6, mostrando que el Antiguo Testamento, todo esto que va a hacer Pablo va a citar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseñaba que las personas eran salvas por la fe. Abraham, el padre de la nación de Israel, ¿cómo fue salvo? Por la fe. Y entonces noten lo que dice ahora Pablo, versículo 7, noten conmigo ahí. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo les da un imperativo acá: sabed. La idea es: dense cuenta que los verdaderos hijos de Abraham no son los que guardan la ley, son los que creen. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque los judíos de ese momento pensaban que el ser descendiente físico de Abraham, o sea, venir de ser el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de Abraham, ya los hacía salvos. Eso pensaban ellos. Jesús, en una disputa que tuvo con los fariseos, dice en Juan 8:39, los fariseos le dicen a Jesús: nuestro padre es Abraham. Eso le dicen: nuestro padre es Abraham. Están chapeando. Nosotros somos del pueblo de Dios porque somos hijos de Abraham. Y Jesús les responde en Juan 8:39: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. Jesús le está diciendo: ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. ¿Por qué no son hijos de Abraham? Porque ser descendiente físico de Abraham no te hace hijo de Abraham. Juan el Bautista le dice a los fariseos nuevamente en Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso pensaban ellos, que el ser circuncidados y el ser del linaje de Abraham ya los hacía creyentes, los hacía, o sea,
ser hijo de Abraham, ser israelita, era ser parte del pueblo de Dios. Entonces ellos pensaban, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros estamos dentro del pacto, porque somos descendientes de Abraham. Y Dios dice no. Pablo les dice no. Jesús dice no. Juan Bautista dice no, de ninguna manera. Los verdaderos creyentes, los que son realmente parte del pueblo de Dios, son los que creen. Por nacer hijo de Abraham, no te hace un creyente. Ahora debemos entender algo importante. Cuando acá dice que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, ahí en el versículo 7, no está diciendo acá, Pablo no está diciendo que ahora la iglesia es el nuevo Israel. No está diciendo acá que ahora la iglesia viene a suplantar a Israel. Nosotros tenemos que entender que cuando se habla de la simiente de Abraham o ser hijos de Abraham, bueno, la Biblia habla de distintas maneras. Están los hijos biológicos de Abraham, que son todos los hijos de Abraham, sea, bueno, Isaac, Ismael, los hijos de Setura, Esaú, etc. O sea, todos los hijos de Abraham. Están la simiente biológica especial de Abraham, los cuales son Abraham, Isaac, Jacob, etc., de los que viene el Mesías. Y después está la simiente espiritual de Abraham, que esos somos nosotros. Y es a esto que Pablo está refiriendo. Nosotros somos la simiente la simiente espiritual. No es que reemplazamos a Israel, pero sí nosotros entramos bajo el pacto abrámico, vamos a verlo ahora, por medio de la fe. Dice un escritor lo siguiente, John Feinberg: por lo tanto, la identificación de Pablo de los gentiles creyentes como la simiente de Abraham no significa que la iglesia sea ahora Israel espiritual, y no revoca las promesas físicas, políticas y territoriales dadas a Israel como nación. No, Pablo no está acá reinterpretando el Antiguo Testamento, sino Pablo está usando acá el Antiguo Testamento para mostrar que los que entran dentro del pacto son los que creen, no los que son descendientes físicos de Abraham, no son los que guardan la ley, son los que creen. Y la Escritura, el Antiguo Testamento lo decía claramente, noten conmigo el versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles son los que no son judíos, la mayoría, me imagino, de los que estamos acá, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto abrámico, eso se llama, el pacto abrámico, prevía que los gentiles iban a ser salvos. ¿De qué manera? Por la fe, por la fe. Pablo dice que anunció el evangelio de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Que en la promesa de Génesis, capítulo 12, ya estaba lo que se llama el evangelio. Ya en Génesis, nosotros abrimos el libro de Génesis, y la Escritura ya prevía que las personas iban a ser justificadas por la fe. Así que uno de los errores, hermanos, que nosotros solemos cometer cuando estudiamos las Escrituras es pensar que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por guardar la ley y que en el Nuevo Testamento las personas se salvan por la fe. Eso es un error. El hiperdispensacionalismo enseña eso, pero eso es un error. Las personas siempre, en toda la historia bíblica, en toda la historia de la humanidad, siempre fueron salvas por la fe y no por guardar la ley. Y cuando nosotros pensamos que las personas en el Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley, empezamos a enseñar que tenés que ser bueno como Abraham, que tenés que ser fuerte como Sansón, que tenés que ser valiente como David, pero no, nada que ver. La Escritura nos deja ver claramente que los grandes héroes de la fe, que nosotros llamamos héroes de la fe, cometieron pecados quizás que ninguno, no sé si ninguno, pero que muchos de nosotros no hemos cometido. Moisés cometió asesinato, David cometió asesinato y adulterio, Sansón fue un hombre lujurioso, Abraham fue un mentiroso. No podemos, nadie, nunca, jamás se salvó ni se salvará por guardar la ley. La Escritura lo dice muy claramente, muy claramente. La salvación es por fe. ¿Por fe en quién? Bueno, acá dice, lo voy a explicar después más adelante, hoy no lo vamos a ver, pero
cuando Dios le dice a Abraham que por medio de él, de su simiente, o sea, de sus hijos, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, se refería a Jesús. Jesús iba a venir, era el Mesías prometido, que iba a venir a morir en lugar de los pecadores. Y la manera en la cual todas las naciones, no importa si son judíos o gentiles, no importa, todas las naciones iban a ser bendecidas, es a través de Jesús, de su muerte y resurrección, como vamos a ver. Así que me encanta, hermanos, cómo hace Pablo acá para predicar el Evangelio. ¿Qué usaríamos nosotros para predicar el Evangelio? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo cada su hijo unigénito, etc. ¿Qué usa Pablo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Lo cual nos muestra de nuevo que toda la Escritura enseña que la salvación es por la fe, hermanos. Así que nosotros necesitamos entender cuando predicamos el Evangelio. Claro, no arrancamos en Génesis, me imagino, a veces lo hacemos, a veces no importa. Pero el punto es que nosotros necesitamos entender, tenemos que tener una teología bíblica correcta. Nosotros tenemos que entender, cuando predicamos el Evangelio, en un sentido nosotros podemos predicar el Evangelio solamente con Juan 3:16, y está bien que lo hagamos, pero necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos entender, cuando predicamos el Evangelio, podemos usar Juan 3:16, está bien, y solo usar ese texto. Incluso si vos quizás no sabes mucho de Biblia, pero sos un creyente, bueno, predicás el Evangelio de la misma manera que lo entendiste. Sos un pecador, mereces la ira de Dios por tus pecados, pero Jesús en la cruz murió en tu lugar, resucitó al tercer día, y hoy todo aquel que se arrepiente y cree en Él tiene vida eterna. Bueno, predicás solamente diciendo eso y está bien que lo hagas. Pero de otra manera, en otro sentido, hermanos, nosotros necesitamos profundizar en el Evangelio. Si nosotros nos quedamos solamente con Juan 3:16, las herejías van a surgir. Surgieron ahí en el tiempo de cuando Pablo escribe a los Gálatas, y surge hoy en día. Personas que, de vuelta, empiezan a enseñar que la salvación es por las obras de la ley, y citan versículos, porque citan versículos. Y nosotros necesitamos, por supuesto, hermanos, necesitamos entender lo que la Biblia enseña en su totalidad para poder refutar la falsa doctrina. Y hermanos, cuando nosotros aún pienso en esto, cuando nosotros vemos cuando la Biblia nos manda a hacer buenas obras, todas esas buenas obras que hacemos siempre están conectadas con lo que Cristo hizo por nosotros. Siempre. ¿Por qué tenés que amar a tu esposa? ¿O cómo tenés que amar a tu esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Evangelio. ¿Por qué tenés que amar a tu esposa? Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué tenemos que ser un mejor vecino, un mejor empleado, un mejor lo que sea? Para mostrar lo que Dios hizo por nosotros, para reflejar el Evangelio, para reflejar que ahora Dios nos dio un nuevo corazón. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, hermanos, no está ahí para enseñarnos a portarnos bien solamente. No está ahí para mostrarnos que hay ciertos héroes de la fe, sino está ahí para mostrarnos, para desarrollar la historia de la redención. Así que lo primero que hace Pablo acá en este texto es mostrar que el creyente es justificado solo por la fe. ¿Queremos hablar del Antiguo Testamento? Vayamos a Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe, no por las obras. En segundo lugar, el Antiguo Testamento nos muestra que el que quiere salvarse por sus obras está bajo maldición. O sea, no solamente el Antiguo Testamento nos enseña, no solamente que la salvación siempre fue por la fe, siempre. Y eso nosotros tenemos que enseñar y tenemos que predicar. Siempre fue por la fe. Aun cuando nosotros hacemos buenas obras, esas buenas obras están como consecuencia de nuestra fe. Pero ahora Pablo va a mostrar que si vos querés salvarte por tus obras, ¿okay? Vos querés decir, bueno, yo no voy a ser salvo por creer en Jesús. Yo voy a llegar al cielo por mis méritos, por mis obras, portándome bien. Te pones bajo maldición. Noten conmigo versículos 10 al 12, noten ahí versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Noten ahí la palabra todos, cualquiera, Antiguo o Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, no importa, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Pablo ahora va a explicar qué pasa. ¿Qué pasa con vos si ahora vos decís, yo no quiero ser salvo por la fe? Yo voy a salvarme por mis obras. En el contexto está hablando de guardar la ley mosaica. Yo voy a salvarme a través de guardar la ley mosaica. O sea, primero tomó un camino positivo, ahora Pablo va a tomar un camino negativo. ¿Qué pasa? Estás bajo maldición. El texto lo dice ahí. Estás bajo maldición. Pablo está diciendo, la fe nos pone en el camino de la bendición. El querer guardar la ley para ser salvo te pone en el camino de la maldición. Y nuevamente Pablo cita el Antiguo Testamento, cuando dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está citando Deuteronomio. O sea, vamos a ver, Pablo está citando todo el tiempo el Antiguo Testamento. Cita primero Génesis, Abraham, el padre de la nación de Israel, y cita antes de la ley, porque, digamos, cuando Dios llama a Abraham, la ley todavía no estaba. Ahora Pablo se va después de la ley. En Deuteronomio, la ley ya había sido dada. Y noten lo que dice Deuteronomio 27-26, es lo que Pablo cita acá. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Pablo está citando cuando el pueblo de Israel se compromete a obedecer la ley. Dios establece lo que se llama el pacto mosaico. Dios le da la ley al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se compromete a cumplir la ley. ¿Y qué pasa si el pueblo de Israel no cumplía la ley? Iba a estar bajo maldición. Iba a ser maldecido por Dios. Y noten que dice, acá Pablo dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Vos querés ser salvo por tus obras? ¿Vos querés llegar al cielo portándote bien? Bueno, tenés que guardar toda la ley, toda la ley. Dice Santiago 2:9, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Vos querés ser salvo por guardar la ley? No hay problema. Tenés que guardar toda la ley. No basta aunque digas, bueno, sí, yo alguna vez me quedé con un vuelto, yo alguna vez tuve un mal pensamiento, yo una vez miré a una persona de manera lujuriosa. Es verdad, pero bueno, mirá todas las cosas buenas que yo hago, ya no alcanza. Ya no alcanza. Si yo voy delante de un juez y le digo, sí, señor juez, yo robé ese banco. Claro que sí, pero señor juez, usted no sabe todas las cosas buenas que yo hago. Yo ayudo a mis vecinos, soy un buen padre, soy un buen esposo. ¿Qué me va a decir el juez? Bueno, te felicito, pero vas a la cárcel. Si vos querés ser salvo por tus obras, tenés que guardar toda, absolutamente toda la ley. ¿Y qué pasa si no guardás la ley? Estás bajo la maldición de Dios. Estás bajo la maldición de Dios. Acá Pablo está justamente contrastando la fe con el hacer. La fe con el hacer para hacerlas. La fe te lleva a la bendición, las obras te llevan a la maldición. Y noten cómo Pablo, de vuelta hermanos, está haciendo una teología bíblica. Todo el Antiguo Testamento, Pablo cita Génesis, cita Deuteronomio, y noten ahora Pablo va a citar Habacuc. Noten conmigo ahí. Versículo 11, noten conmigo. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo pasa acá de Génesis y Deuteronomio a Habacuc, o sea, estos serían los profetas menores. Los profetas menores que enseñaban que la salvación es por la fe. Habacuc 2:4 dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué nos dice Habacuc? ¿Quién es el que acá vivir?
en el contexto de Habacuc, tiene que ver con recibir la vida escatológica, o sea, recibir la vida futura. Y el justo, en Habacuc, el justo es el que está en una correcta relación con Dios. Así que, ¿quién es el que recibe la vida escatológica, el que vivirá? ¿Quién es el justo? El que cree. El que cree. El justo por la fe vivirá. Dice Habacuc 2:4 que el orgulloso, ¿quién es el orgulloso? El que confía en sus obras. El que confía en sí mismo no recibirá la vida. Será castigado. Pero el justo vivirá por su fe. Así que no importa, hermanos, a dónde vayamos. La Escritura constantemente enseña que la salvación es por la fe. Y notemos lo que dice Pablo acá, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y Pablo acá está citando Levítico. Es muy complejo esto, porque Pablo está todo el tiempo citando el Antiguo Testamento. Y Pablo está citando Levítico 18:5. ¿Qué decía Levítico 18:5? Levítico 18:5 decía que el que iba a vivir era el que guardaba la ley. Yo les leo, Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá por ellos. Levítico 18:5 es un texto de bendición. En Levítico 18:5 Dios le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes cumplen la ley, van a vivir, no está hablando de la vida eterna, sino van a vivir en la tierra que Dios les había prometido. Si ustedes se mantienen bajo el pacto, digamos, cumplen con el pacto mosaico, van a vivir. Es un texto de bendición. Pero Pablo acá lo cita como un texto de maldición. ¿Se dieron cuenta? O sea, el texto en Levítico es un texto de bendición. Dios le está dando una promesa de bendición al pueblo. Pero Pablo lo cita acá como un texto de maldición. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Porque así lo usaron los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento usaron este texto, Levítico 18:5, para mostrar que Israel no pudo cumplir la ley. Dice Nehemías es luego del exilio, Nehemías 9:29. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, y cita Levítico, Nehemías cita Levítico 18:5, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. ¿Qué está diciendo Nehemías? Vos nos prometiste, Señor, que si nosotros obedecíamos la ley, no íbamos a ser exiliados. Pero fuimos exiliados porque nos rebelamos. No cumplimos. Un texto de bendición, que era Levítico 18:5, un texto de bendición, se transformó en un texto de maldición. ¿Por qué se transformó en un texto de maldición? Porque no podemos cumplir la ley. ¿Se dan cuenta por qué Pablo cita Levítico 18:5? Pablo está citando Levítico 18:5 porque dice, Levítico 18:5 dice que si Dios le dice al pueblo de Israel, si ustedes guardan la ley, van a quedar en la tierra. Pero no la guardaron. No guardaron la ley. El pueblo de Israel nunca pudo guardar la ley y por eso fue exiliado. Y el punto de Pablo acá es, ahora ustedes, o sea, el pueblo de Israel fue al exilio porque no cumplió la ley. Y ahora ustedes me quieren decir, ¿quieren ser justificados por guardar la ley? Es absurdo. Es absurdo. Lo único que hace confiar en nuestras obras es ponernos bajo la maldición de Dios. Si vos, déjame decirte, si vos te querés salvar porque sos una buena persona, aún yendo al ambiente cristiano, vos te querés salvar por ir a una iglesia, vos te querés salvar por bautizarte, vos te querés salvar por leer tu Biblia, vos te querés salvar por la obra que sea, la Biblia te dice que estás bajo maldición. Estás bajo la maldición de Dios. Si vos querés llegar al cielo por tus obras, no vas a poder. Nunca nadie pudo. El pueblo de Israel dijo, lo haremos esto, lo haremos. No hicieron nada de eso. No lo hicieron. Nunca lo hicieron. Y nosotros podemos decir lo mismo. Señor, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer buenas obras para ir al cielo. No podés. Si vos querés
Ser salvo por tus obras, la Biblia dice que no podés. La única manera de ser salvo es por la cruz. El único que cumplió la ley de Dios a la perfección, el único, fue Jesucristo. El único. Quien cumplió la ley a la perfección, la vamos a ver, y murió en lugar del pecador. Así que no importa, hermanos, dónde vayamos, todas las Escrituras nos muestran que la salvación es por la fe. Así que no intentes, por favor, salvarte por tus obras. Sea la obra que sea, aún de vuelta, repito, no intentes salvarte haciéndote miembro de una iglesia, porque no te salva. No intentes salvarte leyendo tu Biblia. A veces hay personas que piensan así: para estar bien con Dios yo voy a leer mi Biblia 2 horas por día, voy a ir todos los días a la iglesia sin faltar, voy a orar 6 horas por día, voy a hacer todo esto. No podés, no llegás. Y acá, hermanos, sí aplicamos de manera correcta. Si vos te estás, déjame decirte algo, por si todavía no fui lo suficientemente claro. Si vos estás esforzándote para que Dios te perdone, estás bajo maldición. No hay manera, imposible, de ninguna manera, no importa dónde vayamos, sea Abraham, sea Deuteronomio, sea antes del exilio, sea después del exilio, no importa. Si vos estás tratando de ganarte el favor de Dios haciendo la obra que sea, estás bajo maldición. Me encanta cómo lo dice un escritor. Confiar en lo que hacemos para estar bien con Dios o para ganar su bendición es un camino sin salida. No obstante, incluso como creyentes podemos caer sutilmente en la trampa de pensar que nuestra actuación nos hace ganarnos el favor de Dios. El Evangelio nos recuerda que la bendición y el favor de Dios recaen sobre nosotros, no por lo que hayamos hecho o vayamos a hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que vimos en primer lugar que el Antiguo Testamento nos muestra que el creyente es justificado solo por la fe, versículos 6 y 9. En segundo lugar, vimos que el Antiguo Testamento nos muestra que el que quiere salvarse por sus obras está bajo maldición. La tercera y última verdad que vemos en el texto es que el Antiguo Testamento preveía que los que confiaran en Cristo serían libres de la maldición de la ley. El Antiguo Testamento preveía que los que confiaran en Cristo serían libres de la maldición de la ley. Y ahora surge una pregunta, hermanos. Si nosotros hemos quebrantado la ley, hemos pecado, ¿cómo es que podemos ser declarados justos? ¿Cómo es? Si yo quebranté una ley, volviendo a la ilustración del juez, si yo quebranté la ley y robé el banco, ¿cómo es? ¿Cómo es que el juez puede absolverme? ¿Cómo es? ¿Cómo es que el juez puede declararme justo si no lo soy? Y eso es lo que Pablo va a explicar acá. O sea, si vos estás queriendo salvarte por tus obras, no podés, no hay manera. El Antiguo Testamento nos muestra que ninguna persona fue salva por sus obras. Eso es lo primero que vemos. En segundo lugar, el Antiguo Testamento nos dice que si vos querés salvarte por tus obras te pones bajo maldición. Pero ahora Pablo va a explicar ¿y cómo? ¿Cómo somos salvos? Versículo 13, note conmigo por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En realidad, si nosotros vemos, debería decir, pero Cristo, eso sería lo más lógico, pero Cristo. Pero algunos estudiosos dicen que no ponen pero, ahí no pone pero Pablo para hacer mayor énfasis. Diría el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. El que quiere ser salvo por la ley tenés que hacer todas las cosas que la ley dice. No podemos. Y entonces, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra ahí redimir quiere decir, habla de comprar mediante el pago de un precio. Que nos redimió quiere decir que Cristo nos compró
fuimos comprados por un precio. Así que ¿cómo somos rescatados de la ley, de la maldición de la ley? ¿Cómo? Mediante el pago de un precio. Nosotros a veces tenemos el concepto, así dicen las personas, cuando vos le decís, ¿y pero por qué Dios me tiene que perdonar? Yo le digo a alguien, ¿por qué Dios me tiene que perdonar si soy un pecador? Si Dios dice que para ir al cielo tengo que ser perfecto y yo quebranté la ley, ¿cómo Dios puede perdonarme? Y me responde, bueno, pero Dios es bueno. Sí, pero también es justo. Pero también es justo. A veces nosotros pensamos que Dios perdona a los pecadores de esta manera. Bueno, no pasa nada, está bien, no, dale, no miro, dale, entren que no miro para otro lado. Como hacen los abuelos a veces, ¿no? Con sus nietos. No, miro para otro lado, no vi nada. ¿Comió el caramelo, mi hijo? Ah, yo no vi nada. Bueno, Dios no hace eso. Dios no se hace. Hay un precio que pagar. Hay una frase muy conocida que dice que la salvación es gratis pero no barata. La salvación es gratis pero no barata. Para nosotros es gratis, es un regalo. Por gracia, mediante la fe. No por nuestras obras. Pero hubo un precio. Alguien tuvo que pagar. Y acá nos dice, ¿cuál fue el precio? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios no nos perdona mirando para un costado, sino Él paga un precio. Nosotros a veces, somos dadivosos, a veces con lo que no nos cuesta nada, ¿no? Que vos, no sé, trabajás en una empresa, te regalan termos de los más caros y ya tenés tantos termos que ya... Y viene alguien a tu casa y dice, mirá qué lindo termo, sí, llévate uno, le decís. Qué bueno que sos. Pues no me costó nada en realidad, ¿no? Yo me acuerdo de trabajar en una empresa que nos regalaban barritas de cereales, unas muy caras, pues nos las regalaban y ya, claro, al principio las comés todas, después ya estás asqueado y tenía en la mochila no sé cuántas barritas de cereales, iba a la facultad y alguien me decía, sí, tomá, te regalo la barrita, así, qué bueno que sos. Sí, soy muy bueno, no era bueno, en realidad no me costaba nada. Bueno, para que Dios nos perdone, sí hubo un costo, sí hubo un precio. Y acá nos dice muy claramente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? ¿Cuál fue el precio? Noten ahí el texto conmigo, versículo 13. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo es que nos redimió haciéndose maldición por nosotros? Y Pablo cita nuevamente Deuteronomio, nuevamente. Todo el tiempo Pablo está citando el Antiguo Testamento. Cita Deuteronomio 21:23. Dice Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. El Antiguo Testamento enseñaba que las personas que quebrantaban la ley de Dios de cierta manera, se las mataba en ese momento y se las colgaba, como una muestra de que están siendo maldecidas por Dios. Esto lo leemos, por ejemplo, en Números 25:4. Dios le dice a Moisés, luego de que el pueblo de Israel peca y fornica con las hijas de Moab, Dios le dice a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, porque ellos promovieron esta fornicación, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Balaam peor. Así que estas personas se las mataba y se las colgaba. Y el estar colgado era una muestra de que estas personas estaban siendo malditas por Dios por quebrantar su ley. Esa era la paga del pecado. Estaban siendo maldecidas por Dios porque quebrantaron la ley. Y no podían, esas personas no podían quedar en la cruz hasta el otro día, o colgadas. Por eso, ¿qué pasa cuando crucifican a Jesús? Le rompen los pies, las rodillas, a los ladrones. ¿Por qué? Porque era la manera en la cual ellos seguían respirando, para adelantar su muerte. Y cuando fueron a Jesús, no rompen ningún hueso porque él ya estaba muerto. La crucifixión en el tiempo de Pablo era un sinónimo de ser maldecido por Dios. O sea, obviamente, Pablo no está diciendo que toda persona crucificada en tiempo de Roma, todo judío crucificado era maldecido por Dios, no. Pero sí se consideraba
a muchas personas crucificadas, se los consideraban como que estaban bajo la maldición de Dios. Ahora, esto para un judío es impensado. Pablo dice que en 1 Corintios, capítulo 1, que la cruz, ¿cómo es para un judío? Tropezadero. ¿Por qué es tropezadero la cruz? Porque la cruz, ¿qué significaba? Maldición de Dios. ¿Y Jesús quién era? El Mesías. ¿El Mesías quién es? El bendecido de Dios. ¿Cómo el Mesías va a ser maldecido por Dios? No puede ser. Eso no entra en la mente de un judío. El ungido de Jehová, bien usado. El Mesías. ¿Cómo iba a ser maldecido por Dios? Es imposible. Pero acá Pablo nos dice por qué el Mesías está haciendo maldición. Hecho por nosotros maldición. La maldición que nosotros merecemos cayó sobre Jesús. ¿Cómo es que nosotros quebrantamos la ley de Dios y nosotros merecemos la maldición de Dios? ¿Cómo es que Dios puede no maldecirnos, sino bendecirnos? ¿Cómo puede hacerlo? Maldiciendo a otro. Maldiciendo a otro. Maldiciendo a aquel que nunca pecó. Maldiciendo a aquel que cumplió la ley a la perfección. Maldiciendo al único que merecía vivir. Y el Antiguo Testamento lo enseña esto, hermanos. Isaías 53:4. Ciertamente Él, Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios no nos perdona mirando para otro lado. Dios nos perdona maldiciendo a su Hijo, haciendo que la maldición que nosotros merecemos recayera sobre Jesús. Y esto es tan fuerte que algunos teólogos liberales han llamado esto, negando por supuesto esto, la teología de la carnicería, así le llamaron. Y empezaron a enseñar que en realidad en la cruz Jesús estaba muriendo para mostrarnos el amor de Dios. Que en la cruz en realidad Jesús estaba muriendo para mostrarnos la gravedad del pecado. Bueno, todo eso puede ser verdad, pero en la cruz Jesús estaba muriendo porque estaba recibiendo la ira del Padre que nosotros merecemos. Todas esas teorías se quedan cortas. Jesús estaba siendo castigado por el Padre. La maldición que nosotros merecemos. Jesús en la cruz, me imagino que acá muchos habrán visto la película de La Pasión, ¿no? Y en la película de La Pasión de Mel Gibson, todos salen ahí llorando, ¿no? Como pobrecito Jesús. No, Jesús se entregó a sí mismo. Él fue a la cruz a recibir la ira que nosotros merecemos. Él fue a la cruz a recibir la maldición que los pecadores merecen por causa de sus pecados. Y nos dice Pablo, ¿para qué? En el versículo 14, noten conmigo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia enseña que las Escrituras, todas las Escrituras enseñan en la Biblia que el hombre, la única manera del hombre ser perdonado por Dios es por medio de Cristo. Es la única manera. La única manera es que arrepentir de tus pecados y creer que Jesús es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en tu lugar. Por eso Pablo dice que si la salvación fuese por guardar la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Se dan cuenta? En vano. ¿Para qué Jesús fue a la cruz a recibir la ira del Padre? Porque de vuelta en la cruz Jesús lo que está haciendo es recibiendo la ira del Padre. ¿Para qué Jesús recibe la ira del Padre si al final vos te podés salvar portándote bien? ¿Para qué? La bendición de Abraham llega a través de Cristo, por medio de que vos te arrepientas de tus pecados
y creas en Cristo. Por eso pienso, para cerrar, en primer lugar, hermanos, esto tiene que ser un estímulo para nosotros, los creyentes, para profundizar en las Escrituras, para no quedarnos con Juan 3:16, para entender la historia de la redención en todas las Escrituras, para no agarrar la Biblia y tomarlo como un libro moral. Y así se hace, ¿no? Generalmente con los niños. Se les enseña la historia de Sansón para decirle que tienen que ser fuertes, y la historia de Abraham para decirle no sé qué cosa, y la historia de todas historias morales. ¿Por qué en las iglesias se enseña moralismo? ¿Por qué se enseña moralismo? Porque no entienden la historia de la redención. Porque no conectan, no entienden que hay un hilo conductor, que es la salvación por gracia mediante la fe en toda la Biblia. Y entonces, cuando desconectás de eso, la iglesia se vuelve un lugar moralista, donde te dicen que tenés que portarte bien y ser un buen hijo, un buen padre, una buena madre, una buena esposa. No, bueno, claro, sí tenés que ser todo eso, está bien. Pero vos no podés ser todo eso. No podés ser todo eso. La única manera que vos puedas hacer eso es arrepintiendo de tus pecados y creyendo en Cristo. Y aun si vos sos eso no te salva. Lo que te salva es lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces necesitamos, hermanos, para no predicar moralismo, necesitamos entender. Pablo todo el tiempo, y traté de ser cauteloso para no marearlos, pero Pablo todo el tiempo está citando el Antiguo Testamento, quiere mostrarles. Siempre la salvación fue por gracia mediante la fe. Pero en segundo lugar, si vos estás acá sin Cristo, déjame decirte que ahora mismo te encontrás bajo la maldición de Dios, ahora mismo. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece, tiempo presente, permanece, está sobre él. Si vos estás confiando en tus obras, vos estás tratando de ser salvo portándote bien, siendo un buen ciudadano, siendo lo que sea, déjame decirte que estás bajo la maldición de Dios. Estás bajo la maldición de Dios. Esa ira que Dios descargó sobre su Hijo, si vos morís sin Cristo, un día la va a descargar sobre vos. Si vos estás queriendo salvarte por tus obras, el día que tu corazón deje de latir, lo único que te espera es que esa ira que fue sobre Cristo sea sobre vos por toda la eternidad. La única diferencia, la gran diferencia, o una de las diferencias, podemos decir, por las cuales Cristo sufrió 3 horas, es porque Él es un ser infinito. Y al ser infinito en 3 horas absorbió la ira infinita, pero nosotros no somos infinitos. Por eso la persona que muere sin Cristo va al infierno con cuerpo resucitado por toda la eternidad. Y nunca muere. ¿Por qué nunca muere? Porque nunca puede terminar de pagar sus pecados. Por eso yo te ruego, si vos estás acá sin Cristo, que dejes de confiar en tus obras, que te vuelvas de tus pecados a Cristo, que reconozcas que vos no podés salvarte por tus obras y que creas que Jesús es Dios hecho hombre, que estaba recibiendo la ira que vos merecés y que resucitó al tercer día y que hoy es poderoso para salvarte. Hoy es poderoso para salvarte. Si vos te volvés de tus pecados y confías en su obra en la cruz. Oramos. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por salvar a pecadores que merecían tu ira, que merecían la condenación. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. No tenías por qué tenerla. Podrías simplemente haber condenado a toda la humanidad. Pero qué precioso, Señor, que tú entregaste a tu Hijo por amor a nosotros, pecadores. Señor, nosotros debíamos estar en esa cruz. Nosotros merecíamos tu ira y tú la descargaste sobre tu Hijo, Señor. Gracias por amarnos cuando no te amábamos, Señor. Gracias por buscarnos, gracias por tener misericordia de nosotros. Y también te ruego, Señor, por favor, por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, Dios. Que dejen de confiar en sus obras, que se puedan humillar, Señor, que puedan entender que el día que mueran van a enfrentar tu juicio.
Y ese juicio, Señor, será por toda la eternidad. La condenación será por toda la eternidad. Por eso te ruego, Dios, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, que puedan confiar en tu Hijo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.